a preparar las madejas así como estas para empezar a hacer el teñido. Ya, aquí nosotras utilizamos hojas, flores, frutos, hasta insectos. Por ejemplo, para los colores verdes, nosotras utilizamos las hojas de eucalipto, también las hojitas de chilca, ¿ya? Para diferentes tonalidades de color verde. Para las tonalidades de color morado, utilizamos el maíz morado, ¿ya? Que es para hacer la chicha morada. Y también las hojitas de aguaypilli. Para el color anaranjado tenemos el musgo de la roca, la barba de la roca traemos desde Machu Picchu, Ollantaytambo y obtenemos diferentes tonalidades de color naranja. Para los colores amarillos tenemos flores de colli, las flores de kiko y las flores de retama. ¿Ya? Y para las tonalidades de color rojo utilizamos lo que es la cochinilla. Ya, la famosa cochinilla es un insecto, un parásito que habita en los cactus, en la penca de la tuna. ¿Ya? Aquí están secas y enteras. Aquí la cochinilla está molida. ¿Ya? Y aquí está viva la cochinilla. Mira, ahí puede ver la cochinilla viva. ¿Ya? Yo lo voy a sacrificarlo para que usted pueda ver el primer color. ¿Ya? Es la primera tonalidad que nosotros obtenemos con la cochinilla. Si nosotros queremos cambiar de tonalidad, podemos agregar un poquito de jugo de limón. Mira, cambia de tonalidad. ¿Ya? También utilizamos lo que es la piedra alumbre para sacar otra tonalidad de color rojo. Mira, ahí puede ver otra tonalidad de color rojo, ¿ya? Así nosotras vamos obteniendo más de 24 tonalidades de color rojo, diferentes tonalidades. También la cochinilla, nosotras utilizamos como un cosmético para pintarnos los labios, así, ¿ya? Para pintarnos los labios, ¿sí? La cochinilla. Sí, y para que nuestras prendas no pierdan color, nosotros utilizamos minerales para fijarlas, ¿ya? Tenemos la piedra alumbre, la sal de maras moray, la tierra volcánica y el jugo de limón. Con esos minerales nosotras fijamos para que el color quede permanente, ¿ya? Aquí mira, ya está hirviendo el agua, ¿ya? Yo voy a agregar un poquito de cochinilla. Mira, ahí puede ver agua con cochinilla. Ya, yo voy a agregar un poquito de piedra como mineral para fijarla. Para fijar el color. Y ahora yo voy a poner la lana. Ya, mira, ahí puede ver el color. Esto tiene que hervir durante 35 minutos para que el color impregne bien a la lana. ¿Ya? Y aquí a este lado están las, ya, aquí a este lado están las hojitas de chilca. Ya, estas hojitas van hirviendo. Yo voy a utilizar como mineral lo que es la tierra volcánica. Y ahora yo voy a poner la lana en blanco. Mira, ahí puede ver el color. Esto tiene que hervir durante 1 hora porque las hojas están enteras y están frescas. ¿Ya? En cambio la cochinilla está hecha en polvo, entonces menos tiempo necesita. Mira, ahí pueden ver las dos tonalidades. ¿Ya? Después nosotros lo sacamos y lo lavamos hasta que salga agua limpia. Luego lo hacemos secar de esta forma, ya no pierde el color, los colores ya son permanentes. ¿Ya?
Ya, después nosotras la torcelamos, la hacemos así en ovillones, luego hacemos la combinación de colores. Pasamos por favor para ver los tejidos.